La mañana del martes 15 de octubre amaneció con ese calor húmedo característico de Guadalajara que hace que hasta respirar se sienta como un esfuerzo. Rodrigo Salazar se despertó a las 5:30 en el pequeño cuarto que rentaba en la colonia Ferrocarril, un espacio de apenas 3 metros por 4 que compartía con su caja de herramientas, una cama individual y una pequeña parrilla eléctrica donde preparaba sus comidas. A sus 38 años, Rodrigo llevaba 21 años trabajando como albañil, desde que a los 17 su padre lo había llevado por primera vez a una obra de construcción en Tlaquepaque y le había enseñado que el oficio de pedreiro era una profesión noble que merecía el mismo respeto que cualquier otra. Antes de continuar la historia, por favor, acude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Rodrigo había tenido su propia cuadrilla de construcción durante casi 10 años, con 5 trabajadores fijos y contratos regulares que le permitían mantener una casa modesta en Tonalá y mandar a sus 2 hijas a la escuela. Pero la crisis económica de los últimos 3 años había sido devastadora para la industria de la construcción en Jalisco. Primero perdió los contratos grandes cuando las empresas empezaron a reducir costos. Luego tuvo que despedir a sus trabajadores porque no podía pagarles. Después vendió su camioneta Nissan para cubrir deudas con proveedores y finalmente perdió la casa cuando no pudo seguir pagando la hipoteca. Su esposa, cansada de las privaciones y las promesas incumplidas, había tomado a las niñas y se había ido a vivir con su madre a León, dejándolo solo con la ropa que traía puesta y sus herramientas. Esa mañana, Rodrigo tenía trabajo en la ampliación de un salón de eventos en la Colonia Americana, una zona elegante de Guadalajara, donde las casas antiguas de estilo francés convivían con modernos edificios de departamentos. El dueño del salón le pagaba 300 pesos por día, apenas lo suficiente para la renta, la comida y mandar algo de dinero a sus hijas cada quincena. Pero Rodrigo nunca había sido de los que se quejan. Su padre le había enseñado que un hombre se mide por la calidad de su trabajo, no por el tamaño de su billetera. Mientras caminaba por la avenida Chapultepec, cargando su pesada caja de herramientas de metal, Rodrigo notó un inusual movimiento en el Hotel Ejecutivo Real, uno de los hoteles más prestigiosos de la zona. Había varias camionetas negras estacionadas en la entrada, hombres con trajes oscuros hablando por radios y un ambiente de urgencia controlada que llamó su atención. Sin embargo, no era asunto suyo, así que siguió su camino hacia la obra donde lo esperaban. Lo que Rodrigo no sabía era que en ese preciso momento, en el salón de conferencias del 7º piso del Hotel Ejecutivo Real, se estaba desarrollando una de las reuniones de negocios más importantes del año en el sector inmobiliario de Jalisco. Mauricio Santibáñez, fundador y director general de Grupo Santibáñez Desarrollos, una de las constructoras e inmobiliarias más grandes del occidente de México, estaba a punto de cerrar un acuerdo de 500 millones de pesos con inversionistas de Monterrey para desarrollar un complejo de torres residenciales en Puerta de Hierro. Mauricio tenía 53 años y había construido su imperio desde cero. Hijo de un albañil de Arandas, Jalisco, había empezado trabajando en construcción a los 14 años. Había estudiado ingeniería civil en la Universidad de Guadalajara mientras trabajaba de noche y había fundado su empresa 25 años atrás con un préstamo de 50,000 pesos. Ahora, Grupo Santibáñez tenía más de 1,000 empleados y proyectos en 5 estados del país. Señores, decía Mauricio a los 3 inversionistas sentados al otro lado de la larga mesa de caoba, estos son los últimos estudios de factibilidad que solicitaron. Como pueden ver, el retorno de inversión proyectado es del 35% en 3 años. Mauricio extendió su mano hacia su portafolio de piel italiana para sacar los documentos, pero su rostro cambió repentinamente cuando no sintió el peso familiar del sobre Manila que contenía los contratos originales y los planos certificados que necesitaban firmar los inversionistas. Abrió el portafolio completamente y comenzó a buscar con movimientos cada vez más frenéticos. ¿Pasa algo, Mauricio?, preguntó Héctor Garza, el principal inversionista de Monterrey, un hombre de 60 años con fama de ser extremadamente meticuloso y poco paciente. Discúlpenme un momento, respondió Mauricio, tratando de mantener
mantener la calma mientras revisaba todos los compartimentos de su portafolio. Los documentos no estaban. Sintió como un sudor frío le recorría la espalda. «Roberto», le dijo a su asistente personal que estaba de pie junto a la puerta, «¿revisaste que estuvieran todos los documentos esta mañana?» «Sí, señor Santibáñez. Yo mismo los coloqué en su portafolio a las 7 de la mañana, antes de salir del corporativo». Mauricio sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Esos documentos eran únicos. Los contratos tenían 3 firmas de notarios públicos diferentes. Los planos estaban certificados por el gobierno municipal, con sellos específicos que habían tardado 2 meses en conseguir, y los estudios de impacto ambiental tenían la firma original del director de Ecología del Estado. Rehacer todo ese papeleo tomaría semanas, tal vez meses, y los inversionistas de Monterrey habían sido muy claros. O cerraban el trato hoy, o se iban con otra constructora de Querétaro. «Señor Garza», dijo Mauricio, tratando de sonar tranquilo, «necesito pedirles 15 minutos. Parece que hubo un problema con los documentos». Héctor Garza miró su reloj Rolex con expresión de fastidio. «Mauricio, tenemos vuelo de regreso a Monterrey a las 2 de la tarde. Son las 11 de la mañana. Si no podemos cerrar esto en las próximas 2 horas, tendremos que reconsiderar toda la operación». Mauricio salió de la sala de conferencias tratando de reconstruir mentalmente todos sus movimientos desde que había llegado al hotel. Había estacionado su Mercedes-Benz negro en el estacionamiento subterráneo a las 9:30 de la mañana. Había subido directamente al salón privado del 7º piso, donde desayunó con los inversionistas mientras repasaban los términos generales del acuerdo, y después habían pasado a la sala de conferencias a las 10:30 para la presentación formal. En ningún momento había abierto su portafolio. «Roberto, llama a seguridad del hotel», ordenó Mauricio. «Quiero que revisen las cámaras del estacionamiento y todos los lugares por donde pasé desde que llegué». Mientras el personal de seguridad del hotel comenzaba a revisar las grabaciones, Mauricio bajó personalmente al estacionamiento subterráneo con una esperanza cada vez más desesperada de que los documentos hubieran caído del portafolio cuando bajó del auto. Revisó el interior del Mercedes 3 veces, buscó debajo de los asientos, abrió la cajuela, pero no había nada. Fue entonces cuando el jefe de seguridad del hotel, un hombre llamado Carlos, que llevaba 20 años en el puesto, se acercó con una tableta mostrando las grabaciones de las cámaras. «Señor Santibáñez, encontramos algo que tal vez le interese». En la pantalla, Mauricio se vio a sí mismo llegando al hotel a las 9:32 de la mañana. Se veía bajando del Mercedes, sacando su portafolio del asiento trasero, cerrando el auto y caminando hacia los elevadores. Pero justo cuando estaba a punto de entrar al elevador, el portafolio se había abierto parcialmente. Aparentemente no había cerrado bien el broche, y un sobre manila había caído al piso sin que él se diera cuenta. «Pase adelante el video», dijo Mauricio con el corazón latiéndole rápido. En la grabación, el sobre manila quedó en el piso del estacionamiento durante casi 2 minutos. Entonces apareció un hombre de complexión media, vestido con ropa de trabajo, cargando una caja de herramientas de metal. El hombre se detuvo al ver el sobre en el piso. Lo recogió, lo examinó brevemente y entonces miró alrededor como buscando al dueño. Se veía claramente que el hombre abrió ligeramente el sobre para ver su contenido, pero luego lo cerró y siguió mirando a su alrededor. Finalmente, el hombre caminó hacia la salida del estacionamiento cargando su caja de herramientas en una mano y el sobre manila en la otra. «¿A qué hora fue esto?», preguntó Mauricio. «A las 9:34 de la mañana, señor Santibáñez. Hace exactamente 1 hora y 26 minutos». Mauricio sintió una mezcla de alivio y frustración. Al menos sabía dónde estaban los documentos, pero ¿cómo iba a encontrar a ese hombre en una ciudad de 5 millones de habitantes? ¿Hay más cámaras que lo sigan afuera del hotel? «Sí, señor. Tenemos cámaras en la entrada principal». Carlos adelantó el video hasta mostrar al hombre saliendo del estacionamiento subterráneo por la rampa peatonal. Se le veía claramente caminando por la avenida Chapultepec hacia el poniente, todavía cargando la caja de herramientas y el sobre manila. «¿Reconoce a este hombre?», preguntó Mauricio. «¿Trabaja en el hotel?». «No, señor. Nunca lo había visto. Por su aspecto y sus herramientas, diría que es un albañil que iba camino a alguna obra por la zona». Mauricio tomó una decisión rápida. Tenía aproximadamente 1 hora y media antes de que los inversionistas perdieran la paciencia completamente. «Carlos,
necesito que me acompañes. Vamos a buscar a ese hombre. Roberto, tú te quedas aquí con los inversionistas. Diles que hubo un problema técnico menor y que regreso en 40 minutos. Mauricio y Carlos salieron del hotel y comenzaron a caminar por la avenida Chapultepec, en la dirección que había tomado el hombre de las herramientas. La zona estaba llena de comercios, oficinas y algunas casas antiguas en proceso de remodelación. Mauricio se sentía ridículo caminando por la calle con su traje de 3 piezas italiano, buscando a un albañil desconocido, pero no tenía alternativa. «Señor Santibáñez», dijo Carlos después de caminar 3 cuadras sin éxito, «hay al menos 4 obras de construcción en un radio de 10 cuadras. Si ese hombre trabaja en alguna de ellas, podríamos tardar horas en encontrarlo». Mauricio estaba a punto de responder cuando escuchó el sonido inconfundible de una mezcladora de cemento. Volteó hacia su izquierda y vio un salón de eventos en proceso de ampliación. Había una pequeña construcción nueva en la parte trasera del edificio principal, con paredes a medio terminar y varios trabajadores moviéndose entre montones de materiales. «Vamos a revisar aquí», dijo Mauricio. Entraron al terreno de la obra y se acercaron a un hombre mayor que parecía ser el encargado. «Buenos días», dijo Mauricio. «Estoy buscando a un albañil que pasó por esta zona hace como 1 hora. Complexión media, cargando una caja de herramientas de metal. ¿Trabaja alguien así aquí?» El encargado lo miró con desconfianza. «¿Para qué lo busca? Es un asunto personal. Nada malo, se lo aseguro». El encargado se rascó la cabeza. «Pues aquí hay un muchacho que llegó hace como 1 hora. Se llama Rodrigo. Es albañil. Trae una caja de herramientas de metal. Puede ser él. Está trabajando en la pared del fondo». Mauricio sintió una descarga de esperanza recorrerle el cuerpo. Caminó rápidamente hacia donde le había indicado el encargado, y efectivamente, ahí estaba el hombre del video de seguridad, un albañil de aproximadamente 38 años, con el cabello negro ligeramente canoso en las sienes, trabajando meticulosamente en el levantamiento de una pared de tabique. A su lado, sobre un banco de madera improvisado, estaba su caja de herramientas de metal, y junto a ella, el sobre Manila. Rodrigo estaba tan concentrado en su trabajo, verificando el nivel de cada hilada de tabiques con una precisión casi obsesiva, que no notó la llegada de Mauricio y Carlos hasta que estuvieron a menos de 2 metros de distancia. «Disculpe», dijo Mauricio tratando de controlar la emoción en su voz. «¿Usted es la persona que encontró un sobre Manila en el estacionamiento del Hotel Ejecutivo Real esta mañana?» Rodrigo se volteó sobresaltado, limpiándose las manos en su pantalón de mezclilla manchado de cemento. Al ver a Mauricio, un hombre claramente adinerado con traje caro y zapatos brillantes, su primera reacción fue de alivio genuino. «¡Ah, qué bueno que lo encuentro!», exclamó Rodrigo con una sonrisa. «Sí, señor. Encontré ese sobre en el estacionamiento cuando iba pasando camino a mi trabajo. Miré adentro para ver si había alguna identificación del dueño, pero solo había documentos y planos. Me lo iba a llevar a la recepción del hotel en mi hora de comida para que lo resguardaran, pero si usted es el dueño, mejor se lo entrego ahora mismo». Rodrigo tomó el sobre Manila, que estaba todavía perfectamente cerrado, y se lo extendió a Mauricio con sus manos todavía manchadas de mezcla de cemento. Mauricio tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió rápidamente. Ahí estaban los 3 contratos originales con las firmas de los notarios, los planos certificados con todos los sellos oficiales y los estudios de impacto ambiental. Todo estaba intacto, en perfecto orden, exactamente como lo había preparado su equipo legal durante los últimos 2 meses. «No sabe cuánto le agradezco esto», dijo Mauricio sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. «Estos documentos son extremadamente importantes. Hay un acuerdo de negocios que depende de ellos». «No tiene que agradecer nada, señor», respondió Rodrigo. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Yo también soy empresario. Bueno, era, y sé lo importante que son los papeles en los negocios». Mauricio notó algo en la manera como Rodrigo había dicho «era empresario» que despertó su curiosidad. También notó que, a pesar de las circunstancias evidentemente difíciles, la ropa de trabajo remendada, las herramientas viejas pero impecablemente cuidadas, el rostro curtido por el sol, este hombre tenía una dignidad y una educación que no esperaba encontrar. «Permítame recompensarlo por su honestidad», dijo Mauricio sacando su cartera. «Estos documentos valen mucho más de lo que
que puedo expresar. Rodrigo levantó la mano en un gesto de rechazo cortés, pero firme. No, señor, de verdad no es necesario. Yo solo hice lo que era correcto. Esos papeles no eran míos, así que no tenía derecho a quedarme con ellos. Mauricio insistió, extendiendo 5 billetes de 500 pesos. Por favor, al menos déjeme pagarle por el tiempo que perdió y por las molestias. Rodrigo miró los billetes. 2.500 pesos era más de lo que ganaba en una semana, pero negó con la cabeza. Señor, si acepto dinero por devolver algo que no es mío, entonces ya no estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo un negocio, y eso no estaría bien. Mauricio se quedó mirando a Rodrigo con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo. En sus 25 años como empresario, había tratado con cientos de contratistas, proveedores, socios y empleados. Había visto todo tipo de comportamientos, desde la honestidad básica hasta la corrupción más descarada, pero hacía mucho tiempo que no encontraba a alguien que rechazara dinero por principios morales tan sólidos. Bueno, dijo Mauricio guardando su cartera, al menos permítame saber su nombre completo. Rodrigo Salazar Mendoza, para servirle. Mucho gusto, Rodrigo. Yo soy Mauricio Santibáñez. Si Rodrigo reconoció el apellido Santibáñez, uno de los más conocidos en la industria de la construcción de Guadalajara, no lo demostró. Simplemente asintió cortésmente y estrechó la mano que Mauricio le extendía. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la construcción?, preguntó Mauricio, movido por una curiosidad genuina. 21 años, señor. Empecé con mi padre cuando tenía 17. ¿Y siempre ha trabajado como albañil? Rodrigo dudó un momento antes de responder, como si no estuviera seguro de cuánto debía compartir. Tuve mi propia cuadrilla durante 10 años. Trabajos de albañilería, acabados, algunas remodelaciones completas, pero la crisis económica me pegó duro y tuve que cerrar hace 2 años. Mauricio observó cómo Rodrigo hablaba de su fracaso empresarial sin dramatismo ni autocompasión, solo como un hecho de la vida que había tenido que enfrentar. También notó cómo, incluso mientras hablaba, Rodrigo no había dejado de verificar con su vista la pared que estaba construyendo, como si su estándar de calidad fuera algo que no podía apagar ni siquiera durante una conversación. Bueno, Rodrigo, tengo que irme. Tengo una reunión importante que ya debería haber terminado, pero me gustaría mantener contacto con usted. ¿Tiene teléfono? Rodrigo le dio su número de celular, un viejo modelo de teclas que probablemente tenía más de 5 años. Mauricio lo guardó en su iPhone último modelo, se despidió cortésmente y regresó casi corriendo al Hotel Ejecutivo Real con Carlos siguiéndolo de cerca. Cuando Mauricio entró a la sala de conferencias, todavía le faltaban 10 minutos para cumplir los 40 que había prometido. Los inversionistas de Monterrey lo miraron con expresiones que oscilaban entre el fastidio y la curiosidad. Señores, dijo Mauricio colocando el sobre manila sobre la mesa con una seguridad renovada, les pido disculpas por el retraso. Hubo un problema técnico menor que ya está resuelto. Aquí están todos los documentos que necesitamos para cerrar el acuerdo. Héctor Garza abrió el sobre y revisó su contenido con la meticulosidad que lo caracterizaba. Después de varios minutos de examinar cada página, cada firma y cada sello, asintió con aprobación. Todo está en orden, Mauricio. Procedamos. Durante las siguientes 2 horas se firmaron los contratos, se establecieron los términos finales y se formalizó la sociedad que permitiría construir el complejo residencial más grande que Jalisco había visto en los últimos 5 años. Cuando finalmente los inversionistas de Monterrey se despidieron para tomar su vuelo de regreso, Mauricio se dejó caer en una de las sillas de la sala de conferencias, sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. Roberto, le dijo a su asistente, necesito que investigues todo lo que puedas sobre un albañil llamado Rodrigo Salazar Mendoza. Quiero saber dónde trabajó, qué tipo de proyectos hizo, por qué cerró su empresa, referencias de clientes, todo. ¿Para qué necesita esa información, señor Santibáñez? Mauricio se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad de Guadalajara, extendiéndose bajo el sol de mediodía. Porque ese hombre acaba de salvar un acuerdo de 500 millones de pesos y tengo la sensación de que hay mucho más en él de lo que se ve a simple vista. Durante los siguientes 3 días, Roberto trabajó discretamente para reunir información sobre Rodrigo Salazar. Lo que descubrió fue revelador. Rodrigo había tenido una reputación impecable en el
sector de la construcción residencial de Guadalajara y Tlaquepaque. Sus antiguos clientes hablaban maravillas de su trabajo. El único albañil que realmente se preocupaba por hacer las cosas bien. Nunca cobraba de más. Si encontraba un problema en la obra, lo reportaba aunque eso significara más trabajo para él. Su empresa había cerrado no por mala administración o trabajo deficiente, sino porque 3 de sus clientes más grandes habían quebrado durante la crisis económica sin pagarle lo que le debían, dejándolo con deudas que no pudo cubrir. Señor Santibáñez, le dijo Roberto cuando le presentó el informe completo, este hombre es exactamente lo que aparenta ser, un albañil extremadamente competente con una ética de trabajo excepcional que tuvo mala suerte. Mauricio leyó el informe completo 2 veces. Había una frase en la referencia de uno de los antiguos clientes de Rodrigo que le llamó particularmente la atención. Rodrigo no solo construía estructuras, construía confianza. Podías dejarlo trabajar solo en tu casa y sabías que al regresar el trabajo estaría mejor de lo que esperabas y el presupuesto sería justo. Roberto, arregla una reunión con Rodrigo Salazar para el viernes. Dile que es sobre una oportunidad de trabajo y resérvame el comedor privado del restaurante La Tequila para las 2 de la tarde. El viernes a las 2 de la tarde, Rodrigo llegó al restaurante La Tequila en la zona centro de Guadalajara, sintiendo una mezcla de esperanza y escepticismo. Durante toda la semana había estado pensando en el encuentro con Mauricio Santibáñez y tratando de no hacerse ilusiones sobre qué podría querer un empresario de ese calibre con un albañil como él. Probablemente solo era un trabajo temporal, tal vez una remodelación en su casa, nada extraordinario. Cuando el mesero lo guió hacia el comedor privado, Rodrigo se sintió un poco incómodo con la elegancia del lugar. Se había puesto su mejor ropa, unos pantalones de vestir limpios, una camisa blanca planchada que había comprado en el tianguis y sus únicos zapatos que no eran de trabajo. Pero aún así se sentía fuera de lugar entre los manteles blancos y la cristalería fina. Mauricio ya estaba sentado en la mesa, pero esta vez vestía de manera mucho más casual. Jeans, camisa de mezclilla y botas vaqueras. Se levantó para saludar a Rodrigo con un apretón de manos firme. Rodrigo, qué gusto volver a verte. Siéntate, por favor. Después de que ordenaron la comida, Mauricio fue directo al punto. Rodrigo, te voy a ser franco. Durante esta semana investigué sobre ti. Sé que tuviste tu propia empresa, sé por qué cerró y sé qué tipo de reputación tenías en el sector. Rodrigo sintió una punzada de aprensión. No le gustaba la idea de que alguien hubiera estado investigando su vida, pero entendía que un empresario exitoso no confiaba ciegamente en desconocidos. Señor Santibáñez, si lo que quiere saber es si soy confiable, puedo darle los nombres de... No necesito referencias, lo interrumpió Mauricio con una sonrisa. Ya las tengo, todas excelentes, por cierto. Lo que quiero es hacerte una pregunta directa. ¿Por qué rechazaste el dinero que te ofrecí el otro día? Rodrigo se quedó pensando en cómo responder. Señor, mi padre me enseñó que un hombre sin honor es como una casa sin cimientos. Eventualmente todo se derrumba. Esos documentos no eran míos. Devolver lo que no te pertenece no es algo que merezca recompensa. Es simplemente lo correcto. Aunque ese dinero te hiciera falta, especialmente si me hace falta, es cuando más importa mantener los principios, cuando es más difícil hacerlo. Mauricio asintió lentamente, como si Rodrigo hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Rodrigo, quiero contarte algo. Yo empecé como tú, cargando herramientas y mezclando cemento. Mi padre también era albañil, trabajaba en arandas, construyendo casas para rancheros y comerciantes. Me enseñó todo lo que sé sobre construcción, pero lo más importante que me enseñó fue que en este negocio tu palabra vale más que cualquier contrato. Rodrigo escuchaba con atención, sintiendo una conexión inesperada con este hombre que aparentemente venía del mismo mundo que él. Cuando fundé Grupo Santibáñez hace 25 años, continuó Mauricio, hice una promesa. Nunca iba a olvidar de dónde venía y siempre iba a valorar el talento y la honestidad por encima de los títulos universitarios o las conexiones familiares. El mesero llegó con la comida, pero Mauricio apenas la tocó, demasiado enfocado en la conversación. Rodrigo, tengo una oferta para ti, pero antes necesito que veas algo. Mauricio sacó de su portafolio, el mismo que casi le había costado el acuerdo más importante del año, una carpeta con planos y fotografías. Es
Este es el proyecto que se cerró gracias a que encontraste mis documentos. Un complejo de 5 torres residenciales en Puerta de Hierro, 500 millones de pesos de inversión, 2000 departamentos, la obra más grande que mi empresa ha hecho nunca. Rodrigo miró los planos con el ojo experto de alguien que había pasado más de 2 décadas en el sector. Era un proyecto ambicioso, complejo, que requeriría coordinación perfecta entre docenas de contratistas y cientos de trabajadores. Es impresionante, señor Santibáñez. Aquí está el problema, dijo Mauricio, su tono volviéndose más serio. Para un proyecto de esta magnitud, necesito a alguien que supervise la calidad de la albañilería y los acabados. No solo que verifique que se cumplan los planos, sino alguien que entienda realmente el oficio, que pueda detectar problemas antes de que se conviertan en desastres y, sobre todo, alguien en quien pueda confiar absolutamente. Mauricio hizo una pausa significativa. Quiero ofrecerte ese puesto, Rodrigo. Supervisor de calidad de obra con enfoque en albañilería y acabados. Salario de 25,000 pesos al mes, prestaciones de ley y un bono del 1% del valor total de la obra si se entrega en tiempo y sin defectos mayores. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 25,000 pesos al mes era más del doble de lo que ganaba actualmente, y un bono del 1% sobre 500 millones de pesos significaba 5 millones de pesos. Señor Santibáñez, yo no sé qué decir. Di que sí, pero antes quiero que entiendas algo muy importante. No te estoy ofreciendo esto por lástima ni porque me siento en deuda contigo por encontrar mis documentos. Te lo estoy ofreciendo porque investigué tu trayectoria y encontré exactamente lo que he estado buscando durante meses. Alguien con conocimiento técnico profundo, ética de trabajo impecable y, sobre todo, honestidad a prueba de todo. Rodrigo miró los planos, luego miró a Mauricio y finalmente miró sus propias manos callosas y curtidas por 21 años de trabajo físico. Señor Santibáñez, tengo que hacerle una pregunta. Adelante. ¿Por qué yo? Usted debe conocer docenas de ingenieros, arquitectos, maestros de obra con más estudios que yo. ¿Por qué un albañil que perdió su propia empresa? Mauricio sonrió y por primera vez Rodrigo vio en sus ojos algo que iba más allá de la relación empresario-empleado. Porque los títulos universitarios enseñan teoría, Rodrigo, pero la experiencia real enseña verdad. Porque alguien que ha fracasado y se ha levantado valora las oportunidades más que alguien que nunca ha tenido que luchar. Y porque alguien que rechaza 2,500 pesos cuando los necesita desesperadamente es alguien que nunca va a aceptar un soborno de un proveedor o va a permitir que se haga trabajo deficiente en mi obra. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Señor Santibáñez, si acepto esta oportunidad, le juro por el recuerdo de mi padre que no lo voy a defraudar. Llámame Mauricio. Y no necesito juramentos, Rodrigo. Tu carácter ya habló por ti. Los dos hombres se estrecharon la mano, sellando un acuerdo que cambiaría la vida de Rodrigo de maneras que aún no podía imaginar. Durante las siguientes semanas, Rodrigo se sumergió en su nuevo trabajo con una dedicación que impresionaba incluso a los empleados veteranos de Grupo Santibáñez. Llegaba al terreno donde se construirían las torres a las 6 de la mañana, 2 horas antes del inicio oficial de labores, para familiarizarse con cada aspecto del proyecto. Estudiaba los planos estructurales por las noches en su pequeño cuarto, marcando áreas donde preveía que podría haber problemas de construcción. Revisaba cada lote de materiales que llegaba: cemento, varilla, tabique, arena, con una meticulosidad que algunos proveedores encontraban molesta, pero que garantizaba que solo materiales de primera calidad entraran a la obra. Su primera gran prueba llegó 3 semanas después de haber comenzado, cuando los cimientos de la primera torre ya estaban siendo excavados. Rodrigo estaba revisando el trabajo de nivelación cuando notó algo que lo hizo detenerse en seco. La excavación en la esquina noroeste del terreno estaba encontrando un tipo de suelo diferente al que indicaban los estudios de mecánica de suelos. Ingeniero Pacheco, le dijo Rodrigo al ingeniero estructural del proyecto, un hombre de 45 años con maestría en estructuras que había trabajado en Grupo Santibáñez durante 10 años, necesito que venga a ver esto. El ingeniero Pacheco se acercó con expresión de ligera molestia. Había dejado claro desde el principio que no le entusiasmaba que un simple albañil
albañil tuviera autoridad para detener trabajos o cuestionar decisiones técnicas. ¿Qué pasa, Salazar? Mire el suelo en esta esquina, señaló Rodrigo. Los estudios decían que íbamos a encontrar tepetate compacto a partir de los 3 metros de profundidad, pero aquí hay una veta de arena suelta mezclada con grava. Esto no es lo mismo. El ingeniero Pacheco miró la excavación con desdén. Salazar, los estudios de mecánica de suelos los hizo el laboratorio más prestigioso de Guadalajara. Si ellos dicen que aquí hay tepetate, aquí hay tepetate. Probablemente es solo una veta menor que no afecta la capacidad de carga. Con todo respeto, ingeniero, pero si esta veta de arena continúa bajo donde van a estar las columnas principales, podríamos tener asentamientos diferenciales graves en el futuro. Salazar, ¿usted estudió ingeniería estructural? No, señor. ¿Tiene maestría en mecánica de suelos? No, señor. Entonces le sugiero que deje las decisiones técnicas complejas a quienes sí tenemos los estudios necesarios. Usted está aquí para supervisar que se siga el procedimiento de construcción, no para cuestionar el diseño estructural. Rodrigo sintió la humillación de ser puesto en su lugar frente a los trabajadores que estaban cerca, pero algo en sus 21 años de experiencia le decía que ese suelo no era correcto. Esa noche, en lugar de ir directamente a su cuarto, Rodrigo regresó al sitio de la obra con una linterna y una pala. Cavó una pequeña calicata, un hoyo de prueba, de aproximadamente 1,5 metros de profundidad en 3 puntos diferentes alrededor de la esquina problemática. En los 3 puntos encontró la misma veta de arena suelta. Al día siguiente por la mañana, Rodrigo fue directamente a buscar a Mauricio en las oficinas corporativas de Grupo Santibáñez. Mauricio, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mauricio, que estaba revisando propuestas para otro proyecto en Zapopan, notó la seriedad en el rostro de Rodrigo. Adelante, siéntate. ¿Qué pasa? Rodrigo le explicó la situación, la diferencia entre el suelo esperado y el suelo encontrado, la posibilidad de asentamientos diferenciales y la respuesta del ingeniero Pacheco. También admitió que había regresado por su cuenta a hacer verificaciones adicionales sin autorización. Mauricio, sé que es mi primera obra grande y que no tengo los títulos que tiene el ingeniero Pacheco, pero también sé que si construimos sobre ese suelo sin hacer estudios adicionales, en 5 años esa torre va a tener grietas y problemas estructurales. Y no puedo permitir que eso pase, ni aunque me cueste el trabajo. Mauricio escuchó en silencio, con los dedos entrelazados bajo su barbilla. Cuando Rodrigo terminó, se levantó de su escritorio y tomó su teléfono. Licenciada Martínez, dijo al teléfono, comuníqueme con el director del laboratorio que hizo los estudios de mecánica de suelos para el proyecto de Puerta de Hierro. Sí, es urgente. Durante los siguientes 3 días, un equipo del laboratorio realizó estudios complementarios en la esquina que Rodrigo había señalado. Los resultados confirmaron sus sospechas. Había una veta de arena suelta de aproximadamente 12 metros de ancho que cruzaba justo bajo donde estarían 3 de las columnas principales de la torre. El estudio original había fallado en detectarla porque las muestras se habían tomado en puntos que casualmente evitaron esa área. Señor Santibáñez, dijo el director del laboratorio cuando presentó los resultados, su supervisor de calidad evitó lo que habría sido un desastre estructural. Si hubieran construido las columnas como estaba planeado originalmente, en unos años habrían tenido asentamientos que habrían comprometido toda la estabilidad del edificio. La solución requirió modificar el diseño de cimentación en esa esquina, usando pilotes de mayor profundidad que alcanzaran estratos más estables. El costo adicional fue de 3 millones de pesos, pero era infinitamente preferible a los cientos de millones que habría costado reparar los daños estructurales años después. En la reunión donde se presentaron los resultados, el ingeniero Pacheco se mantuvo callado, claramente mortificado por haber desestimado las preocupaciones de Rodrigo. Al final de la reunión, cuando todos los demás se habían retirado, se acercó a Rodrigo. Salazar, le debo una disculpa y le debo también agradecerle que insistiera a pesar de que yo lo traté con desprecio. Usted me enseñó algo importante. El conocimiento no viene solo de los libros. Rodrigo estrechó la mano que el ingeniero Pacheco le extendía. No tiene nada que agradecer, ingeniero. Todos estamos aquí para hacer bien las cosas. Y todos podemos aprender de todos, sin importar de dónde vengamos.
convengamos. La noticia de cómo Rodrigo había evitado un potencial desastre estructural se extendió rápidamente por toda la empresa. Mauricio aprovechó la oportunidad para hacer algo que había estado planeando desde hace tiempo. Convocó a una reunión general con todos los supervisores, ingenieros y jefes de proyecto de Grupo Santibáñez. Señores, comenzó Mauricio frente al grupo de casi 50 profesionales de la construcción. Quiero contarles una historia. Hace 5 semanas, un albañil encontró unos documentos que yo había perdido. Esos documentos eran cruciales para el proyecto más importante de nuestra empresa. Ese albañil no solo devolvió los documentos sin pedir nada a cambio, sino que rechazó una recompensa porque, según sus propias palabras, devolver lo que no te pertenece no es algo que merezca recompensa, es simplemente lo correcto. Mauricio hizo una pausa y señaló a Rodrigo, quien estaba sentado en la primera fila sintiéndose incómodo con tanta atención. Ese albañil es Rodrigo Salazar, nuestro nuevo supervisor de calidad. Hace 3 días, Rodrigo evitó que cometiéramos un error de cimentación que habría costado cientos de millones de pesos en reparaciones futuras. Lo hizo no porque tuviera un título universitario o una maestría en estructuras, sino porque tiene algo que ninguna universidad puede enseñar: 20 años de experiencia real y un compromiso genuino con hacer las cosas bien. Mauricio recorrió a los presentes con la mirada. Quiero que todos entiendan algo. En Grupo Santibáñez, el conocimiento y la integridad valen más que los títulos. No me importa si alguien tiene 3 maestrías, si no sabe detectar un problema real en la obra. Y no me importa si alguien es el mejor ingeniero del mundo, si no tiene la honestidad para admitir cuando se equivoca. La reunión terminó con un aplauso dirigido a Rodrigo, quien se sintió simultáneamente orgulloso y abrumado. Después, cuando todos se habían retirado, Mauricio le pidió que se quedara un momento. Rodrigo, hay algo más que quiero ofrecerte. ¿Más? Mauricio, ya me has dado más de lo que soñé tener. Esto es diferente. Quiero que además de tu puesto actual, dirijas un programa nuevo que estoy creando. Academia Santibáñez de Oficios de la Construcción. La idea es capacitar a jóvenes de familias de bajos recursos en albañilería, plomería, electricidad y otros oficios, dándoles las herramientas y el conocimiento para que puedan tener trabajos dignos y bien pagados. Rodrigo sintió que algo se movía en su pecho. Recordó sus propios comienzos, cuando su padre lo había llevado a su primera obra sin más educación formal que la primaria, y cómo el oficio de albañil le había dado dignidad y propósito. Mauricio, sería un honor, pero ¿por qué yo? Porque necesito a alguien que entienda que estos oficios no son trabajos menores. Alguien que pueda enseñarles a esos jóvenes no solo cómo mezclar cemento, sino por qué es importante hacerlo bien. Alguien que les enseñe que un albañil con integridad vale más que un ejecutivo sin escrúpulos. Durante los siguientes 6 meses, el proyecto de las torres en Puerta de Hierro avanzó con una eficiencia que sorprendió hasta a los inversionistas más optimistas. Bajo la supervisión de Rodrigo, la calidad del trabajo era excepcional. Cada pared estaba perfectamente a plomo. Cada acabado era impecable. Cada detalle cumplía o excedía las especificaciones. Pero lo más notable era la cultura de trabajo que Rodrigo había establecido. Los albañiles trabajaban con un orgullo visible en su oficio. Los ayudantes aprendían no solo técnicas, sino valores. Y los errores se corregían inmediatamente en lugar de ocultarse. Paralelamente, Rodrigo dedicaba sus tardes y fines de semana a desarrollar el currículo de la Academia Santibáñez. Trabajó con pedagogos para crear un programa de capacitación de 6 meses que combinaba teoría con práctica intensiva. Convenció a Mauricio de que la academia debía no solo enseñar oficios, sino también proporcionar a los estudiantes herramientas básicas al completar el programa, porque un albañil sin herramientas es como un doctor sin estetoscopio. La primera generación de la Academia Santibáñez comenzó con 20 jóvenes de entre 18 y 25 años, todos provenientes de colonias marginales de Guadalajara y el área metropolitana. Rodrigo los recibió el primer día con un discurso que muchos de ellos recordarían por el resto de sus vidas. Muchachos, bienvenidos a la Academia Santibáñez. Quiero que entiendan algo desde el primer día. Ustedes no están aquí para aprender un trabajo de segunda clase. Están aquí
aquí para aprender un oficio que construye literalmente el mundo donde vivimos. Cada casa donde una familia se siente segura, cada escuela donde los niños aprenden, cada hospital donde se salvan vidas, existe porque un albañil, un plomero, un electricista hizo su trabajo bien. Nunca dejen que nadie los haga sentir menos por trabajar con sus manos. La dignidad no está en el tipo de trabajo que haces, sino en cómo lo haces. Entre esos 20 estudiantes había un joven de 19 años llamado Gabriel Torres, que había crecido en la colonia Miravalle sin padre y con una madre que trabajaba 12 horas diarias limpiando casas para mantener a sus 4 hijos. Gabriel había abandonado la escuela a los 16 para trabajar de chalán en construcción, pero soñaba con ser algo más que solo alguien que carga bultos de cemento. Rodrigo vio en Gabriel algo familiar, el mismo hambre de oportunidades que él mismo había tenido a esa edad, la misma mezcla de orgullo y humildad, la misma determinación de salir adelante sin perder los valores. Comenzó a prestarle especial atención, quedándose después de clases para enseñarle técnicas adicionales, prestándole libros técnicos, corrigiéndolo cuando se equivocaba, pero siempre con paciencia y respeto. «Maestro Rodrigo», le dijo Gabriel un sábado por la tarde, después de que Rodrigo le había enseñado cómo calcular la cantidad exacta de materiales para diferentes tipos de muros. «¿Por qué hace esto por mí? Usted tiene tanto trabajo y aún así se queda horas extra enseñándome». Rodrigo sonrió y puso su mano en el hombro de Gabriel. «Porque hace 5 meses alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, y porque entendí que el verdadero éxito no se mide en cuánto ganas tú, sino en cuántos otros pueden ganar gracias a ti». Un año después del día en que Rodrigo encontró los documentos de Mauricio en el estacionamiento del hotel, la primera torre del complejo en Puerta de Hierro estaba terminada. El día de la inauguración, Mauricio organizó un evento para inversionistas, autoridades y prensa, pero también invitó a algo inusual en este tipo de eventos: a todos los trabajadores que habían participado en la construcción. Durante su discurso inaugural, Mauricio hizo algo que tomó por sorpresa a muchos de los asistentes elegantemente vestidos. «Señoras y señores, quiero presentarles a la persona que hizo posible que esta torre no solo se construyera en tiempo y presupuesto, sino que se construyera con un nivel de calidad excepcional. Rodrigo Salazar, ven acá, por favor». Rodrigo subió al estrado sintiéndose incómodo con la atención de cientos de personas. Estaba vestido con un traje que había comprado especialmente para la ocasión, el primero que tenía en su vida, pero se sentía más natural con su ropa de trabajo. «Rodrigo», continuó Mauricio frente al micrófono, «hace un año eras un albañil desempleado que cargaba su caja de herramientas por las calles de Guadalajara buscando trabajo. Hoy eres el supervisor de calidad que garantizó que esta torre cumpliera los más altos estándares de construcción. Pero más importante aún, eres el director de un programa que está cambiando la vida de jóvenes que, como tú y como yo, empezaron desde abajo». Mauricio hizo una pausa significativa. «Y por eso hoy quiero anunciar que Rodrigo Salazar no solo es el supervisor de calidad y director de la Academia Santibáñez. A partir de hoy, también es socio minoritario de Grupo Santibáñez Desarrollos, con una participación del 10% en todas nuestras operaciones». El salón explotó en aplausos, pero Rodrigo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Socio? ¿Él, que hacía un año dormía en un cuarto de azotea de 4 metros cuadrados? Esa noche, después de que todos los invitados se habían retirado, Rodrigo y Mauricio se quedaron solos en la terraza de la torre, viendo las luces de Guadalajara extenderse hasta el horizonte. «Mauricio, yo no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí». «No me agradezcas, Rodrigo. Esto no es caridad ni gratitud. Esto es un reconocimiento de valor. En este año has demostrado que eres más que un empleado excepcional. Has demostrado que compartes mi visión de lo que esta empresa debe ser. Pero, socio». «Mauricio, yo no tengo capital para aportar. No tengo. Tienes algo más valioso que capital. Tienes integridad que no se negocia. Tienes conocimiento que viene de 2 décadas de experiencia real. Y tienes la capacidad de inspirar a otros para que sean mejores. Eso vale más que cualquier inversión monetaria». Rodrigo miró hacia la ciudad, pensando en el camino que lo había
traído hasta aquí. La pérdida de su empresa, la separación de su familia, los meses durmiendo en ese cuarto de azotea, los días cargando su caja de herramientas sin saber si encontraría trabajo. Y luego, ese momento casual, en un estacionamiento cuando decidió recoger un sobre que no le pertenecía simplemente porque era lo correcto. Mauricio, hay algo que necesito hacer. Dime, ahora que tengo un salario estable y voy a tener participación en las ganancias de la empresa, quiero mudarme a un lugar más grande, no para mí solo. Quiero traer a mis hijas de vuelta y quiero demostrarle a mi ex esposa que puedo ser el hombre que prometí ser cuando nos casamos. Mauricio sonrió. Rodrigo, usa tu primer bono de socio para lo que necesites. Y cuando traigas a tus hijas, me gustaría conocerlas. Quiero que vean lo que su padre logró sin comprometer sus principios. 3 meses después, Rodrigo vivía en un departamento de 2 habitaciones en la colonia Chapalita. Sus hijas, Sofía de 12 años y Daniela de 9, habían regresado a vivir con él. Su ex esposa, Teresa, aunque no había vuelto con él como pareja, había reconocido el cambio en sus circunstancias y había aceptado que las niñas pasaran la mitad de su tiempo con su padre. Pero lo que más satisfacción le daba a Rodrigo no era su nueva situación económica, sino ver los resultados de la Academia Santibáñez. De los 20 estudiantes de la primera generación, 18 habían completado el programa exitosamente. Todos tenían empleo, ya sea en Grupo Santibáñez o en otras constructoras que rápidamente reconocieron la calidad de su capacitación. Gabriel Torres, el joven de Mirabal, había sido contratado como maestro albañil junior en el proyecto de la segunda torre, con un salario que le permitía mantener dignamente a su familia. La segunda generación de la academia había comenzado con 40 estudiantes, el doble que la primera, y Mauricio ya estaba planeando expandir el programa para incluir también capacitación en herrería, carpintería y otros oficios especializados de la construcción. Un sábado por la mañana, Rodrigo estaba en el taller de la academia, supervisando las prácticas de los estudiantes de la segunda generación, cuando llegó Gabriel Torres a buscarlo. Venía con un sobre manila en la mano y una expresión seria en el rostro. Maestro Rodrigo, necesito hablar con usted. Se sentaron en una de las bancas del patio del taller, bajo la sombra de un fresno. Maestro, ayer estaba trabajando en la obra de la segunda torre cuando me encontré esto en el piso del área de materiales. Gabriel le extendió el sobre manila. Rodrigo lo abrió y encontró dentro 15,000 pesos en efectivo y una nota que decía: para José, primer pago por dejar pasar el cemento. Rodrigo sintió que su estómago se contraía. Ese sobre representaba exactamente lo que más temía: corrupción dentro del proyecto. Alguien estaba sobornando a alguien para permitir que entrara material de inferior calidad. Gabriel, ¿alguien más sabe que encontraste esto? No, maestro. Lo encontré yo solo y vine directamente con usted. No sabía qué hacer. El sobre no tenía destinatario claro. Solo decía José, y hay como 5 Josés trabajando en esa obra. Rodrigo se quedó mirando el sobre, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Podía investigar discretamente, tratar de descubrir quién era el José en cuestión, o podía hacer lo correcto, aunque fuera más difícil, reportarlo inmediatamente a Mauricio y confiar en que se investigara apropiadamente. Gabriel, hiciste lo correcto al traérmelo. Ahora necesito que escribas un reporte detallado de exactamente dónde, cuándo y cómo encontraste este sobre. Y necesito que estés preparado para repetir esta información a quien sea necesario. ¿Me voy a meter en problemas, maestro? No, Gabriel. Los que se van a meter en problemas son los que están aceptando sobornos y permitiendo que se use material deficiente. Tú solo estás haciendo lo correcto. Rodrigo fue inmediatamente con Mauricio, le explicó la situación y le entregó el sobre con el dinero. La investigación que siguió fue rápida pero exhaustiva. Resultó que uno de los supervisores de materiales, un hombre llamado José Ramírez, que llevaba 3 años en la empresa, había estado aceptando sobornos de un proveedor de cemento para permitir que se recibiera material que no cumplía completamente con las especificaciones. El dinero que Gabriel había encontrado era parte de un esquema que llevaba varios meses operando. José Ramírez fue despedido inmediatamente y Mauricio presentó una denuncia formal ante las autoridades. El proveedor corrupto fue removido de la lista de proveedores autorizados, no solo de Grupo Santibáñez, sino de toda la Cámara de la Industria de la Construcción de Jalisco, después de que Mauricio compartiera evidencia
diferencia del esquema con otros empresarios del sector. Pero lo más importante fue lo que Mauricio hizo después. Convocó a una reunión con todos los empleados del proyecto, desde ingenieros hasta ayudantes generales, para hablar sobre lo ocurrido. Lo que pasó esta semana, dijo Mauricio frente a los más de 200 trabajadores reunidos, es un recordatorio de por qué los valores no son solo palabras bonitas que ponemos en folletos corporativos. Son la base sobre la que se construye todo lo demás. José Ramírez pensó que podía tomar dinero extra sin que nadie se diera cuenta. Pero alguien sí se dio cuenta. Mauricio señaló a Gabriel Torres, quien estaba parado junto a Rodrigo en la primera fila. Gabriel Torres, un joven de 19 años, que lleva solo 4 meses trabajando en esta empresa, encontró evidencia de corrupción y decidió reportarla inmediatamente a su supervisor. No se quedó callado, no trató de aprovecharse él mismo, no ignoró el problema, hizo lo correcto, aunque no sabía qué consecuencias podría tener. Mauricio hizo una pausa para que sus palabras tuvieran efecto. Quiero que todos entiendan algo. En Grupo Santibáñez, hacer lo correcto siempre será recompensado y hacer lo incorrecto siempre tendrá consecuencias. No me importa si alguien lleva 1 mes o 20 años en la empresa. Los valores no se negocian. Después de la reunión, Mauricio le pidió a Gabriel que se quedara un momento junto con Rodrigo. Gabriel, gracias a ti evitamos que se construyera con material deficiente que podría haber causado problemas graves en el futuro. Eso demuestra carácter e integridad. Solo hice lo que el maestro Rodrigo nos enseñó en la academia, señor Santibáñez, que nuestra reputación es lo más importante que tenemos. Mauricio miró a Rodrigo con una sonrisa. Parece que tu estudiante aprendió bien la lección. Rodrigo, creo que es hora de que Gabriel pase de ser maestro albañil junior a supervisor de control de calidad de materiales, y quiero que seas tú quien lo entrene personalmente. 2 años después del día en que Rodrigo encontró los documentos de Mauricio en el estacionamiento del hotel, las 5 torres del complejo de Puerta de Hierro estaban completamente terminadas y vendidas. El proyecto había sido un éxito rotundo, entregado en tiempo, dentro del presupuesto, con 0 defectos estructurales mayores y con un nivel de acabados que se había convertido en el nuevo estándar de calidad en el sector inmobiliario de Guadalajara. La Academia Santibáñez ya había graduado a 4 generaciones de estudiantes, más de 150 jóvenes en total, y había expandido su oferta para incluir capacitación en 6 oficios diferentes. Más impresionante aún, el 85% de los graduados estaban empleados en trabajos bien remunerados, y varios ya habían comenzado a ahorrar para eventualmente abrir sus propios negocios. Rodrigo, ahora con 40 años, se había convertido en una figura respetada en la industria de la construcción de Jalisco. Daba conferencias en universidades sobre control de calidad en construcción. Había sido invitado a formar parte del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria y había publicado varios artículos técnicos sobre mejores prácticas en albañilería y acabados. Pero lo que más lo enorgullecía era que mantenía su oficina en el mismo sitio de las obras, no en las lujosas instalaciones corporativas, porque un supervisor de calidad que no está en la obra no está haciendo su trabajo. Una tarde de viernes, Mauricio invitó a Rodrigo a cenar en su casa en Zapopan, una residencia elegante pero no ostentosa que reflejaba el carácter de su dueño. Exitoso pero sin necesidad de demostrarlo. Rodrigo, le dijo Mauricio, mientras cenaban en la terraza con vista al bosque de la primavera. Quiero contarte algo que nunca te he dicho. Adelante. Cuando te vi por primera vez en aquel video de seguridad del hotel, recogiendo ese sobre del piso, no sabía quién eras ni qué harías con él. Pero algo en la manera como miraste a tu alrededor buscando al dueño, como abriste el sobre solo lo suficiente para verificar si había identificación, me hizo pensar que tal vez habías encontrado a alguien especial. Rodrigo escuchaba con atención. Por eso investigué tu vida antes de ofrecerte el trabajo. No solo quería saber si eras competente técnicamente, eso lo podía ver en tus referencias, sino si eras quien yo creía que eras, alguien que no se había dejado derrotar por las circunstancias, alguien que mantenía su integridad incluso cuando la vida lo había golpeado duro. ¿Y qué encontraste? Encontré exactamente lo que esperaba, pero también encontré algo más importante. Encontré a alguien que podría continuar lo que yo empecé hace 25 años
años cuando fundé esta empresa. Rodrigo sintió que la conversación estaba tomando un rumbo importante. Mauricio, ¿de qué estás hablando? Rodrigo, tengo 55 años. He construido esta empresa desde cero. La he visto crecer y ahora necesito empezar a pensar en el futuro. No tengo hijos que puedan heredar el negocio. Lo que tengo es un socio en quien confío completamente. Mauricio sacó un sobre, diferente al que Rodrigo había encontrado 2 años atrás, pero simbólicamente igual de importante. Quiero ofrecerte aumentar tu participación en la empresa del 10% actual al 40%, y quiero que en los próximos 5 años vayas tomando gradualmente más responsabilidades de dirección general hasta que eventualmente asumas completamente la dirección de Grupo Santibáñez. Rodrigo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Mauricio, yo no sé qué decir. ¿Estás seguro? Hay gente con más estudios, más experiencia dirigiendo empresas grandes. Rodrigo, los estudios se pueden conseguir. La experiencia administrativa se puede aprender. Pero la integridad que no se negocia, el compromiso genuino con hacer las cosas bien, la capacidad de inspirar a otros para que sean mejores versiones de sí mismos, eso no se enseña en ninguna universidad. Y tú lo tienes. Rodrigo miró el sobre que Mauricio le extendía, pensando en el increíble viaje que había sido su vida en los últimos 2 años. De albañil desempleado durmiendo en un cuarto de azotea a socio minoritario de una constructora importante. Y ahora esto, la oportunidad de eventualmente dirigir toda la empresa. Mauricio, si acepto esto, y por supuesto que lo acepto, necesito hacerte una promesa. Dime, prometo que nunca olvidaré de dónde vengo. Prometo que la Academia Santibáñez no solo va a continuar, sino que va a crecer. Y prometo que siempre voy a valorar la honestidad y el trabajo bien hecho por encima de los títulos y las conexiones. Mauricio extendió su mano. No esperaba menos de ti, socio. Los 2 hombres se estrecharon la mano, sellando un acuerdo que transformaría no solo sus vidas, sino las vidas de cientos de jóvenes que en el futuro pasarían por la Academia Santibáñez y encontrarían ahí la oportunidad de construir una vida digna. 5 años después, en una ceremonia simple pero emotiva, en las nuevas instalaciones de la Academia Santibáñez, que ahora ocupaba un terreno de 5.000 metros cuadrados con talleres completamente equipados, Mauricio Santibáñez oficialmente pasó la dirección general de Grupo Santibáñez a Rodrigo Salazar. Señoras y señores, dijo Mauricio frente a empleados, socios, clientes y estudiantes de la academia, hoy marco el fin de una era y el comienzo de otra. Rodrigo Salazar, quien hace 7 años era un albañil que devolvió algo que no le pertenecía simplemente porque era lo correcto, hoy se convierte en el director general de Grupo Santibáñez Desarrollos. La empresa que Rodrigo ahora dirigía era muy diferente a la que había conocido 7 años atrás. Había crecido en tamaño, en presupuesto, en prestigio, pero más importante, había desarrollado una cultura organizacional única en el sector, donde el mérito importaba más que las conexiones, donde la integridad era requisito fundamental para trabajar ahí y donde se entendía que el verdadero éxito de una empresa se mide no solo en ganancias, sino en cuántas oportunidades crea para que otros prosperen. La Academia Santibáñez había graduado a más de 500 estudiantes, muchos de los cuales ahora tenían sus propios negocios de construcción o trabajaban en posiciones de supervisión en diferentes empresas del sector. Gabriel Torres, el joven de Miravalle, que 7 años atrás había reportado el esquema de corrupción, ahora era el director de la academia, entrenando a la próxima generación de constructores con los mismos valores que Rodrigo le había enseñado. Una mañana de martes, 3 años después de asumir como director general, Rodrigo llegó temprano a su oficina, que seguía mantener en el mismo complejo que albergaba los talleres de la academia, no en las lujosas instalaciones corporativas, y encontró un sobre manila sobre su escritorio. Lo abrió con curiosidad y encontró adentro una carta escrita a mano. Estimado señor Salazar, mi nombre es Antonio Méndez. Tengo 23 años y trabajo como ayudante general en construcción desde hace 5 años. Ayer encontré su cartera en la calle, frente a la obra donde trabajo en la colonia Providencia. Tiene documentos importantes y dinero. La estoy devolviendo porque usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted. Hace 3 años, mi hermano menor estudió en la Academia Santibáñez
detalles. Gracias a eso, ahora tiene trabajo estable y está ahorrando para su propia casa. Mi hermano siempre me habla de lo que usted enseña en la academia, que la honestidad es más valiosa que el dinero, que el trabajo bien hecho es su propia recompensa, que devolver lo que no te pertenece no merece recompensa porque es simplemente lo correcto. Yo no estudié en su academia, pero las enseñanzas de usted llegaron a mí a través de mi hermano. Adjunto mi número de teléfono por si necesita confirmar que todo esté en orden. Atentamente, Antonio Méndez. Rodrigo verificó su cartera, que ni siquiera había notado que había perdido, y efectivamente todo estaba ahí. Sus documentos, sus tarjetas de crédito, los 2,000 pesos en efectivo que llevaba para emergencias. Se quedó mirando la carta durante varios minutos, sintiendo como un círculo se cerraba perfectamente. 7 años atrás, él había devuelto documentos que no le pertenecían. Ahora, alguien que había sido influenciado indirectamente por sus enseñanzas estaba haciendo lo mismo. Tomó su teléfono y llamó al número que Antonio había dejado en la carta. ¿Antonio Méndez? Sí, señor. Habla Rodrigo Salazar. Recibí mi cartera. Muchas gracias por devolverla. No tiene que agradecer nada, señor Salazar. Yo solo hice lo correcto. Rodrigo sonrió al escuchar sus propias palabras repetidas por alguien más. Antonio, ¿me podrías dar tu dirección? Me gustaría pasar a agradecerte personalmente. Esa tarde, Rodrigo manejó hasta la colonia donde vivía Antonio, una zona modesta de casas pequeñas y calles sin pavimentar. Antonio lo recibió en la puerta de una casa de bloc sin repellar, claramente sorprendido de que el director general de Grupo Santibáñez hubiera venido personalmente a verlo. Antonio, tu hermano estudió en la academia hace 3 años, ¿verdad? Sí, señor. Se llama Jorge. Él siempre habla de lo que aprendió ahí. ¿Y tú? ¿Te gustaría estudiar en la academia? Antonio bajó la mirada. Me encantaría, señor Salazar, pero tengo que trabajar. Ayudo a mantener a mi mamá y a mis 2 hermanas menores. No puedo dejar de trabajar 6 meses para estudiar. ¿Y si hubiera una manera de hacer las 2 cosas? Si pudieras estudiar en las tardes y seguir trabajando en las mañanas. Los ojos de Antonio se iluminaron. Eso sería, señor, ¿eso es posible? Vamos a hacer lo posible. A partir del próximo mes, la academia va a lanzar un programa vespertino para personas que necesitan seguir trabajando mientras estudian. Tú vas a ser uno de los primeros estudiantes. Antonio sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Señor Salazar, yo no sé cómo agradecerle. No me agradezcas. Solo prométeme una cosa. Cuando termines el programa y tengas un buen trabajo, acuérdate de ayudar a otro joven que esté en la misma situación en la que tú estás ahora. Ese es el único pago que pido. Rodrigo regresó a su oficina esa noche sintiéndose profundamente satisfecho. El ciclo continuaba. Alguien había hecho algo bueno por él. Él había hecho algo bueno por otros. Y ahora esos otros estaban haciendo cosas buenas por más personas. Eso, pensó, era el verdadero éxito. No el tamaño de tu cuenta bancaria o el título en tu tarjeta de presentación, sino cuántas vidas tocas positivamente y cuántas oportunidades creas para que otros demuestren su valor. 10 años después del día en que encontró el sobre de Mauricio en el estacionamiento del hotel, Rodrigo Salazar estaba parado en el escenario del Centro de Convenciones de Guadalajara recibiendo el premio Constructor del Año, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Grupo Santibáñez, bajo su dirección, se había convertido en una de las constructoras más respetadas del país, no solo por la calidad de sus proyectos, sino por su programa de responsabilidad social. Pero lo que más emocionó a Rodrigo durante la ceremonia de premiación no fue el reconocimiento a su trabajo empresarial, sino ver en el público a más de 100 graduados de la Academia Santibáñez que habían venido a apoyarlo. Gabriel Torres, ahora director de la Academia, Antonio Méndez, que después de completar el programa vespertino había llegado a ser supervisor de acabados en uno de los proyectos más importantes de la empresa. Jorge, el hermano de Antonio, que ahora tenía su propia cuadrilla de albañilería, y docenas más, cada uno con su propia historia de transformación. Señoras y señores, dijo Rodrigo en su discurso de aceptación, este premio no es mío, es de cada albañil que levanta una pared con orgullo, de cada plomero que instala una tubería pensando en que va a durar décadas, de cada electricista que hace una conexión como si fuera para su propia casa. Es de
todos esos trabajadores que entienden que su oficio no es un trabajo de segunda clase, sino una profesión noble que literalmente construye el mundo donde vivimos. Rodrigo hizo una pausa, sus ojos recorriendo el auditorio lleno de empresarios, autoridades y profesionales de la construcción. Hace 10 años, yo era un albañil desempleado que cargaba su caja de herramientas por las calles de Guadalajara sin saber si iba a tener trabajo al día siguiente. Un día encontré algo que no era mío y decidí devolverlo simplemente porque era lo correcto. Esa decisión cambió mi vida, no porque esperara recompensa, sino porque alguien vio en ese acto algo más profundo. Vio integridad, vio valores, vio el tipo de persona que quería tener en su empresa. Hoy dirijo esa empresa, pero mi mayor orgullo no son los edificios que hemos construido o los proyectos que hemos ganado. Mi mayor orgullo son los más de 1000 jóvenes que han pasado por la Academia Santibáñez y ahora tienen trabajos dignos, pueden mantener a sus familias y están construyendo sus propios sueños. Porque al final del día, el verdadero éxito no se mide en lo que construyes para ti, sino en cuántas oportunidades construyes para otros. El auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Entre el público, Mauricio Santibáñez, ahora semi-retirado, pero todavía activo como presidente del Consejo de Grupo Santibáñez, aplaudía con lágrimas en los ojos, orgulloso de la decisión que había tomado 10 años atrás de darle una oportunidad a un albañil desconocido que había devuelto unos documentos perdidos. Esa noche, después de la ceremonia, Rodrigo regresó a su casa, una residencia modesta pero cómoda en la colonia Chapalita donde vivía con sus 2 hijas, ahora jóvenes universitarias de 22 y 19 años, y se sentó en su terraza a mirar las estrellas. Su caja de herramientas original, la misma que había cargado durante sus días más difíciles, estaba en un lugar de honor en su oficina, no como un trofeo, sino como un recordatorio de dónde venía y de los valores que lo habían traído hasta aquí. Dentro de esa caja todavía guardaba el nivel de burbuja que su padre le había regalado cuando tenía 17 años, con una inscripción que su padre había mandado grabar: un albañil sin honor es como una casa sin cimientos. Rodrigo tomó su teléfono y marcó el número de Mauricio. Rodrigo, felicidades otra vez por el premio. Te lo mereces completamente. Gracias, Mauricio. Pero llamaba para decirte otra cosa. Quería agradecerte una vez más por haber visto en mí algo que yo mismo no veía hace 10 años. Rodrigo, yo no te di nada que no tuvieras ya, solo te di la oportunidad de demostrarlo. Pero esa oportunidad lo cambió todo. Y quiero que sepas que he cumplido la promesa que te hice. Nunca olvidé de dónde vengo y siempre he valorado la honestidad y el trabajo bien hecho por encima de todo lo demás. Lo sé, Rodrigo. Por eso estoy tan orgulloso de la decisión que tomé hace 10 años. No solo salvaste mi empresa ese día en el estacionamiento, en muchos sentidos salvaste también lo que mi empresa representa. Después de colgar, Rodrigo se quedó pensando en el increíble viaje que había sido su vida. De albañil desempleado a director general de una de las constructoras más importantes del país. De dormir en un cuarto de azotea a tener una casa propia y poder darles educación universitaria a sus hijas. De buscar trabajo día a día a crear empleos para cientos de personas. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no era el éxito material, sino saber que el ciclo de oportunidades continuaba. En ese mismo momento, en algún lugar de Guadalajara, había un joven albañil cargando su caja de herramientas, tratando de salir adelante con dignidad y honestidad. Y tal vez, solo tal vez, ese joven pronto tendría su propia oportunidad de demostrar su valor. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No cuánto éxito tienes tú, sino cuántas oportunidades creas para que otros también tengan éxito. El verdadero legado de un hombre no se mide en los edificios que construyó, sino en las vidas que transformó y en los valores que transmitió. Y mientras Rodrigo guardaba su teléfono y se preparaba para dormir, sonrió pensando en que mañana comenzaba una nueva semana, nuevas obras que supervisar, nuevos estudiantes que entrenar, nuevas oportunidades que crear. El ciclo continuaba, exactamente como debía ser.